Aspectos generales del proceso judicial. Introducción. Hola, mi nombre es José Antonio Cruz Sánchez. En esta presentación abordaré el tema de los aspectos generales del proceso judicial, destacando su importancia para el derecho, los principales elementos que lo integran y algunas de las problemáticas que actualmente enfrenta la Administración de Justicia en México. El proceso judicial puede entenderse como el conjunto ordenado en actos jurídicos que realizan, las partes, las autoridades jurisdiccionales y en determinado caso otros sujetos procesales con la finalidad de resolver una controversia mediante una decisión jurídicamente fundada. Hablar del proceso no significa únicamente referirse a una serie de trámites. El proceso representa una garantía para las personas porque, porque establece las reglas mediante las cuales una controversia debe ser conocida y resulta por una autoridad competente, respetando derechos como el debido proceso, la defensa adecuada, la igualdad procesal y el acceso a la justicia. ¿Cuál es la importancia principal de un proceso bien estructurado y normado para el derecho? Considero que la importancia principal de contar con un proceso bien estructurado y normado consiste en garantizar seguridad jurídica y evitar que la solución de los conflictos dependa de decisiones arbitrarias. En un Estado constitucional de derecho no es suficiente que exista una autoridad encargada de resolver controversias. También es indispensable que dicha autoridad actúe, actúe conforme a reglas previamente establecidas y respecto a los derechos de quienes intervienen en el procedimiento. Un proceso adecuado regulado permite establecer aspectos fundamentales como quién puede acudir ante los tribunales, qué autoridades competentes, cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, qué pruebas pueden presentarse, cuáles son las etapas del procedimiento, qué medios de defensa existen y cómo debe permitirse y ejecutarse la solución. Por lo tanto, el proceso fundamental como una especie de garantía frente al ejercicio del poder público. Elementos esenciales del proceso judicial y sus particularidades. Para comprender el proceso judicial es necesario identificar sus principales elementos, aunque su configuración puede variar dependiendo de la materia, civil, penal, laboral, administrativa, familiar o constitucional. Existen elementos generales que permiten comprender su estructura. A. Sujetos procesales. El primer elemento son los sujetos que intervienen en el proceso. Encontramos principalmente al órgano jurisdiccional y a las partes. Dependiendo de la materia también pueden intervenir terceros, representantes, abogados, peritos, testigos, ministerios públicos o otras autoridades. La acción y la pretensión. Otro elemento importante es la acción, entendida como la posibilidad de acudir ante un órgano jurisdiccional para solucionar la tutela de un derecho o interés jurídicamente protegido. La acción debe distinguirse a la pretensión. La pretensión representa aquello que concretamente se solicita al órgano jurisdiccional. Por ejemplo, una persona puede acudir ante un tribunal solicitando el cumplimiento de un contrato. La acción permite acudir ante el órgano jurisdiccional, mientras que la pretensión consiste en obtener una decisión respecto del incumplimiento alegado. La jurisdicción y la competencia. También resulta indispensable distinguir entre jurisdicción y competencia. La jurisdicción se relaciona con la potestad del Estado para conocer y resolver controversias mediante órganos jurisdiccionales. La
competencia determina que el órgano jurisdiccional específico debe conocer de un asunto. La competencia puede establecer, entre otros criterios, por materia, territorio, agrado o cuantía, dependiendo de las reglas aplicables. La pretensión y la defensa. Otro componente fundamental está constituido por las posiciones jurídicas de las partes. Por un lado tenemos la pretensión, mediante la cual una persona solicita determinada tutela judicial. Por otro lado encontramos la defensa o contradicción, mediante la cual la parte demandada o señalada puede oponerse a las afirmaciones y pretensiones de su contraparte. La prueba como elemento esencial del proceso. Uno de los elementos que considero más importante es la prueba. La prueba tiene como finalidad aportar elementos que permitan al órgano jurisdiccional conocer y valorar los hechos relevantes para resolver una controversia. Entre los medios probatorios pueden encontrarse documentos, testimonios, peritajes, inspecciones, declaraciones, medios tecnológicos y otros elementos reconocidos por la legislación correspondiente. Sin embargo, la prueba no consiste simplemente en presentarse la mayor cantidad posible de elementos. La verdaderamente importante es que la prueba sea pertinente, idónea, lícita y valorada, conforme a las reglas procesales aplicables. Etapas del proceso. Otro aspecto fundamental son las etapas procesales, aunque no todos los procedimientos tienen exactamente la misma estructura. Generalmente podemos identificar momentos como el inicio del procedimiento, la presentación de las peticiones y defensa, la etapa probatoria, la etapa de alegatos o conclusiones, la resolución, los medios de impugnación cuando procedan, la ejecución de la resolución. La existencia de estas etapas permiten ordenar el debate y establecer oportunidades procesales. La sentencia y la motivación. Finalmente, uno de los momentos más importantes es la sentencia o resolución judicial. La decisión debe encontrarse debidamente fundada y motivada. Esto significa que la autoridad debe identificar las formas jurídicas aplicables y explicar las razones por las cuales considera que esas normas son aplicables a los hechos acreditados. Una sentencia no debería limitarse a decir quiénes tienen la razón, debe explicarse por qué jurídicamente se llegó a esa conclusión. ¿Cuál considero que es la mayor problemática de los procedimientos judiciales en México? Desde mi perspectiva, una de las principales problemáticas de la justicia de México es la combinación de rezago, duración exclusiva de los procedimientos y dificultades para garantizar un acceso ejecutivo a la justicia. El problema no consiste únicamente en que un juicio pueda tardar demasiado. Cuando un procedimiento se prolonga injustificadamente, puede generarse consecuencias económicas, sociales y personales para quienes buscan obtener una solución. ¿Cuál podría ser una solución? Considero que la solución debe ser integral, porque una problemática estructural no puede resolverse únicamente modificando una ley. En primer lugar, es necesario fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia mediante recursos humanos, tecnológicos y propuestas suficientes. En segundo lugar, debe impulsarse una verdadera digitalización de la justicia, siempre garantizando que las personas que no tienen acceso a herramientas tecnológicas no puedan excluidas.
En tercer lugar, es necesario fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias. No todos los conflictos necesitan terminar en un juicio prolongado. La mediación, conciliación y otros mecanismos pueden permitir soluciones más rápidas y satisfactorias cuando la naturaleza del conflicto lo permita. Y la conclusión. Para concluir, considero que el proceso judicial constituye una pieza fundamental del Estado constitucional de derecho, porque proporciona el mecanismo institucional mediante el cual las controversias pueden resolver jurídicamente y no mediante la fuerza a la arbitrariedad. Un proceso correctamente estructurado permite establecer reglas claras respecto a los sujetos, la competencia, las pretensiones, la defensa, las pruebas, las etapas procesales y la resolución.